¿Te has preguntado alguna vez si es posible viajar en el tiempo? Desde antiguas leyendas hasta modernos incidentes documentados, exploraremos casos reales de personas que afirmaron haber experimentado viajes en el tiempo. Rudolf Fens. En 1951, un autor llamado Jack Finney escribió un cuento de ciencia ficción llamado Estoy asustado. El personaje central de esta historia era un hombre llamado Rudolf Fens, que se encontraba en el Times Square de la década de 1950 en la ciudad de Nueva York, vestido con ropa del siglo XIX y llevando artículos de esa época. Luego, aparentemente, lo atropella un automóvil y lo mata. Esta era una historia en un libro, pero de alguna manera a la gente le gustó y comenzó a volver a contarla como si fuera real, y de alguna manera terminó en una leyenda urbana de monjes. La leyenda urbana general dice que este tipo fue visto una noche de 1951 en Times Square. Luego fue atropellado por un taxi y murió. Fue en la morgue donde los funcionarios descubrieron que había algunas cosas inusuales en él. Supuestamente tenía una ficha de cobre por $5.000 para una taberna, una factura de un establo de Librea por el cuidado de un caballo, billetes viejos por un valor de unos $70, tarjetas de visita con su nombre y una carta fechada en 1876, una medalla por el tercer puesto en una carrera de 3 piernas. Lo buscaron en los expedientes de personas desaparecidas de 1876 como si realmente los tuvieran y luego descubrieron que había desaparecido ese mismo año. Decidieron que esto era evidencia de un viaje en el tiempo. De todos modos, en la década de 1980, la gente se interesó mucho por la leyenda urbana. No había mucho más que hacer entonces. Para ser justos, es extraño cómo pueden suceder cosas así. Pero si tomas una historia que captura la imaginación de la gente y luego la difundes como si todo fuera cierto, bueno, quién sabe dónde puede terminar. En realidad, basta con mirar todas las tonterías que dice la gente en Internet y luego se convierten en noticia para ver hasta dónde pueden llegar esas tonterías. Teléfono inteligente. Este video de la pelea de Mike Tyson de 1995 muestra a un viajero en el tiempo usando un teléfono inteligente. Aunque aparentemente este ha estado circulando en la antigua Internet desde hace mucho tiempo. ¿Quién sabe? Quiero decir, no lo hice. Pero claro, yo solo trabajo aquí en Internet. ¿A quién no le gusta un poco de teoría de la conspiración, especialmente la que involucra viajes en el tiempo? Ahora bien, seguramente ese es el mejor tipo de conspiración. El video es de un combate de boxeo entre Mike Tyson y Peter McNeil desde 1995. Y la razón por la que la gente piensa que aquí hay algún tipo de travesuras de viajes en el tiempo está en el fondo. Algunas personas creen que una persona entre la multitud en realidad está usando un teléfono con cámara para filmar la pelea. Excepto que la pelea ocurrió en 1995 y, ya sabes, no teníamos teléfonos con cámara en ese entonces. Es decir, apenas teníamos teléfonos móviles. Sé que a todos les resulta difícil creer que alguna vez hubo un mundo en el que no estábamos conectados quirúrgicamente a nuestros dispositivos, pero eso era en los viejos tiempos. A veces salíamos e incluso seguíamos usando teléfonos públicos y teníamos cámaras separadas en lugar de computadoras de bolsillo que hacían literalmente todo. Fue una época salvaje. De todos modos, ¿qué pasa con este fanático del boxeo que viaja en el tiempo? Bueno, algunas personas inteligentes con lupas y conocimientos enciclopédicos sobre viejas cámaras de bolsillo de los años 90 han visto este vídeo y creen que el llamado teléfono inteligente es en realidad una cámara vieja normal y corriente. Han reunido a algunos posibles sospechosos y resulta que probablemente sea solo una cámara de bolsillo Casio normal. Entonces todo eso es bastante decepcionante ahora, ¿no? Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. La niña que recuerda vívidamente haber muerto. Recuerda haber muerto en un incendio en una vida pasada. Esta historia está fuera del sitio web de Oprah, así que, francamente, me sentiría muy decepcionado si no la hubieran verificado adecuadamente. Por tanto, debe ser completamente cierto. Una joven llamada Sarah le contó su historia a Oprah en el programa de Oprah Winfrey, recordando sus experiencias de niña cuando tenía un miedo irracional al fuego,
creyendo que necesitaba guardar sus muñecas en una bolsa debajo de su cama, listas para usar, para escapar rápidamente cuando ocurrió un incendio en la casa. Su madre no podía entender por qué Sarah tenía tanto miedo al fuego. Intentó llegar al fondo de esta grave fobia, así que hizo exactamente lo que haría naturalmente cualquier persona sensata. Llevó a su hijo a un terapeuta de regresión a vidas pasadas, como suele hacer, y fue a través de esta terapia completamente legítima y sensata que Sarah desentrañó las complicadas historias de su miedo. Sí, en realidad había muerto en un incendio en una vida pasada, porque, por supuesto, así fue. Ella dice que tuvo un vívido recuerdo de su propia muerte mientras intentaba escapar de un incendio en una granja un siglo antes. Incluso describió su muerte, diciendo que fue rápida, pero que hubo unos segundos de pánico y miedo antes de que terminara. Bueno, eso es simplemente maravilloso, ¿no? Exactamente lo que necesita un niño, que se le metan en la cabeza un montón de imágenes espantosas y pensamientos aterradores para explicar el miedo al fuego. Por supuesto, no había posibilidad de que Sarah hubiera visto una noticia aterradora o escuchado una historia sobre un incendio en una casa que le había causado ansiedad al respecto en primer lugar. La única razón posible por la que pudo haber tenido este miedo fue una vida pasada, por supuesto. Andrew Carlson. A continuación tenemos a un tipo que tuvo problemas con la ley y culpó al viaje en el tiempo. Yo también. Quiero decir, sinceramente, ¿quién no? Esta es la fascinante historia de Andrew Carlson, un hombre que logró invertir $800 en bolsa y convertirlos en la asombrosa suma de $350 millones en cuestión de pocos meses. Ahora, ese tipo de cambio hace que el FBI se interese en muy poco tiempo. Así que será mejor que puedas explicar exactamente cómo lo hiciste. Y Carlson se lo explicó. Dijo que era un viajero en el tiempo, por lo que sabía exactamente dónde invertir para obtener esos enormes beneficios. ¿Esto no tuvo nada que ver con algo ilegal como el uso de información privilegiada? Oh, no, absolutamente no. Ningún señor. Y por extraño que parezca, para empezar, la gente realmente le creyó. Aparentemente no había registros del hombre antes de 2002, apenas un año antes de que lo arrestaran. Pero en la mayoría de las circunstancias, eso en sí mismo sugeriría que esta persona probablemente no era 100% kosher. Pero qué sé yo, los periódicos de todo el mundo se aferraron a la historia y algunos de ellos la informaron con mucha seriedad. En efecto, este tipo Carlson realmente hizo que todos se enojaran, ¿sabes? Excepto que él realmente. Hay muchos informes que dicen que nunca se han presentado cargos contra dicha persona. Y así, la leyenda de Andrew Carlson, el supuesto viajero en el tiempo, ha permanecido en la memoria colectiva como una de las historias más intrigantes y misteriosas de nuestro tiempo. Mesut Özil. ¿Tú o alguien que conoces alguna vez se ha parecido a otra persona de una forma extraña? ¿Te pareces exactamente a ellos de una forma u otra? Si es así, no es algo infrecuente dependiendo de la situación. Por ejemplo, hay muchos niños que se parecen a sus padres y reciben elogios por ello todo el tiempo. Hablo por experiencia en este caso, pero hay algunos casos en los que una persona parece a alguien que no es de su propia familia, sino alguien de la historia. Un gran ejemplo de ello es Mesut Özil, un jugador de fútbol cuyo nombre probablemente he pronunciado mal. Cuando miras la foto, quizás no pienses que se parece a nadie en particular. Pero en 2016 circuló una foto de Enzo Ferrari, el creador de la legendaria marca de automóviles, y la gente quedó atónita al ver lo mucho que se parecían Enzo y Mesut. Ahora bien, si te fijas en sus rasgos faciales, especialmente en sus ojos y nariz, jurarías que son la misma persona. Obviamente, el cabello puede ser diferente, pero eso es algo que un viajero en el tiempo podría cambiar fácilmente para no quedar suspendido. Pero espera, aquí también hay otro giro. El piloto y empresario de automovilismo italiano murió en agosto de 1988, dando tiempo justo para que se produjera el proceso de reencarnación. Así que este es un tipo de viaje del alma en el tiempo, como lo sería la reencarnación. En lugar de trabajar en el tiempo a través de un dispositivo, estira un poco las cosas. Pero, ¿cuándo nos ha detenido eso? Tienes que admitir que el parecido es asombroso. Y para ser claros, no existe una relación directa entre sí. Entonces,
¿Cómo es posible que sus genes los hicieran tan parecidos? Niños verdes de Woolpit. Ahora hay un nombre que encaja en un cuento como el que estoy a punto de contarles. La historia de los niños verdes de Woolpit proviene de los escritos de dos historiadores medievales, William de Newburgh y Ralph de Coggeshall. En los cuentos, había dos niños que fueron encontrados en las afueras de una aldea cerca de los pozos de los lobos que se usarían para capturar animales. Solo con eso, no hay mucho que decir sobre los viajes en el tiempo ni nada más. Sin embargo, cuando profundices, descubrirás que estos no eran niños comunes y corrientes. Su piel era verde y hablaban en un idioma desconocido y también vestían ropa desconocida. Otra curiosidad fue que uno de los habitantes del lugar los acogió y supuestamente se negaron a comer durante muchos días. ¿Cuándo fue la última vez que viste que eso le pasó a un niño? Es más, solo comían frijoles crudos cuando comían. Y si todavía no estás convencido, después de la muerte del hermano, la hermana aprendió a hablar y reveló toda la historia en sus recuerdos de su casa. Todos tenían la piel verde, el sol nunca brillaba, pero era una fe cristiana y había iglesias. Hable sobre estilos en conflicto, pero ella no terminó después de eso. Continuó diciendo que no tenía idea de cómo su hermano y ella habían terminado en Woolpit y afirmó que había estado con su hermano pastoreando ganado cuando simplemente se perdieron, entraron en una cueva, escucharon el sonido de campanas, luego lo siguió y terminó cerca del pozo de los lobos. De ahí provienen las afirmaciones sobre viajes en el tiempo. Algunos sintieron que eran del pasado o de algún tipo de futuro distópico y de alguna manera fueron transmitidos a nuestro tiempo. Viajero en el tiempo, en una película. Ahora tenemos uno que sería bastante interesante si fuera cierto. Los primeros teléfonos móviles comerciales no llegaron al mercado hasta principios de los años 80, como bien sabéis. Sin embargo, un cineasta irlandés dijo que vio uno en imágenes de una película antigua de Charlie Chaplin de 1928. George Clark fue quien hizo este descubrimiento y luego dijo en un video de YouTube que el futurista que portaba un teléfono celular era en realidad un viajero en el tiempo, lo que es una afirmación audaz. Pero si esa persona en la película tuviera un teléfono celular en la mano, sería muy difícil de explicar. La película en cuestión se llama El Circo y es una de las muchas películas que hizo Charlie Chaplin. La escena en cuestión muestra a una mujer, o tal vez a un hombre con un abrigo largo negro caminando por la calle y parece sostener algo cerca de su oreja. Ahora, antes de decir que esa persona está loca o simplemente busca atención, la persona hizo su debida diligencia antes de publicar el video en YouTube. Por ejemplo, visitó a más de 100 personas, les mostró las imágenes y luego les pidió que le dieran una explicación de qué era, pero no pudieron encontrar una respuesta razonable. Entonces fue a Internet, como era de esperar, y hubo una catarata de ideas. Algunos dijeron que la persona llevaba un audífono que existía en la década de 1920. Otros sintieron que la persona estaba tratando de escuchar algo y se tapaba la oreja para escuchar mejor, lo que muchos de nosotros hemos hecho en los tiempos modernos. Las respuestas continuaron a partir de ahí, pero puedes ver por qué el clip es tan fascinante. Parece que la persona es un viajero en el tiempo y que tiene tecnología que no debería tener, porque ¿quién no querría hablar de eso? Zapatillas Adidas del pasado. Hoy en día existen muchas marcas de calzado en el mundo. Hay personas que ganan millones y millones de dólares simplemente fabricando o promocionando zapatos. Y no olvidemos cómo Michael Jordan se convirtió en una leyenda dentro y fuera de la cancha, gracias a cosas como sus Air Jordan. Pero no estoy hablando de Nike ahora. Me refiero a Adidas y a un par de zapatillas específicas que pueden haber roto las leyes de la física y haber viajado en el tiempo. Bueno, en realidad no, pero aquí hay una historia divertida. En 2016 se encontró una momia mongol en las montañas de Siberia. Y como era de esperar, esa momia estaba muy bien conservada debido a que estaba congelada en hielo. Los arqueólogos sospechan que este es uno de los primeros entierros completos jamás encontrados de un turco, una vasta colección de grupos étnicos que se extendieron por Asia Central y Siberia durante el siglo VI a.C. Solo eso sería bastante genial. Pero cuando mires a la momia, notarás que hay algo único alrededor de sus pies. Parece que llevaban un par de zapatillas. Ahora bien,
Evidentemente no son las zapatillas que hoy conocemos y amamos. Sin embargo, guardan un sorprendente parecido con las zapatillas Adidas, especialmente en los cordones. Lo creas o no, los científicos usaron estos zapatos y otras cosas con las que fue enterrada la momia como señal de que eran bastante ricos antes de morir, aunque también dijeron que la momia probablemente no estaba en la clase élite de su gente debido a que solo tenía un caballo fue enterrado con ellos, lo cual es extraño decirlo, pero eso también parece indicar que la gente de su cultura era lo suficientemente rica, incluso en la clase media, como para comprar un artículo tan lujoso como unos bonitos zapatos. El hombre del futuro. Ahora mirará las cosas desde una perspectiva diferente, porque cuando hay temas de conversación que traspasan los reinos de la ciencia ficción o incluso de la mitología, siempre existe la posibilidad de que la gente se aproveche del sentimiento, es decir, que afirmarán estar en el mismo grupo de creyentes o incluso una prueba de su idea, pero en realidad no lo son. Incluso en los viajes en el tiempo, hay personas que afirman una cosa, pero no lo pueden creer. En 2021, una persona dijo que fue teletransportado al futuro y conoció una versión mayor de sí mismo alrededor de los 70 años. Lo confirmó cuando el hombre le mostró un tatuaje idéntico que tenía en el brazo. Ahora bien, debes admitir que esa es la historia perfecta de viajes en el tiempo. Ya sabes, se conoció a sí mismo en el futuro y esa persona pudo demostrar que era él gracias a un tatuaje que ambos tenían. Al parecer, el hombre estaba trabajando en algún lugar y necesitaba arreglar una tubería. Entonces se adentró más en el lugar y terminó en el futuro. Después de conocer a su yo futuro, sacó su teléfono y se tomó una foto con la versión anterior. El documental que se filmó sobre esto hizo que algunas personas se preguntaran si realmente podría ser cierto. Sin embargo, otros no se dejaron engañar. Primero, era difícil creer que la única prueba que el chico buscaba era un tatuaje a juego. Y en segundo lugar, quienes vieron el tatuaje notaron que parecía tinta nueva, mientras que un tatuaje que ha estado en alguien por un tiempo se desvanecería o sangraría en la piel. El último clavo en el ataúd es que más tarde se revelaría que el video era parte de una campaña de marketing. Por eso se veía tan bien, porque así debía ser. Por eso no crees todo lo que ves en internet o en este caso, en TikTok. Esas cosas te pudrirán el cerebro. Rudolf Fentz. En la década de 1950, un hombre fue encontrado por los lugareños en medio de Times Square, en la ciudad de Nueva York. Enseguida destacó entre la multitud, ya que iba vestido con ropas victorianas y parecía completamente desconcertado en medio del ajetreo y el bullicio del Nueva York de los años 50. Al cabo de unos instantes, sobreviene la tragedia y el hombre es atropellado por un coche. Pero ese no es el final de la historia. Cuando la policía investigó las pertenencias del desafortunado, al parecer encontró una ficha de cobre por valor de una factura por el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje, una carta de 1876, $70 en billetes antiguos y tarjetas de visita con el nombre de Rudolf Fentz y una dirección en la Quinta Avenida. Parece bastante normal, ¿verdad? Excepto por el hecho de que no existía nadie con ese nombre en ninguna libreta de direcciones de Nueva York y las yemas de sus dedos no arrojaron ningún resultado en ningún registro. Tras una exhaustiva investigación, un investigador descubrió que un hombre llamado Rudolf Fentz sí existía y que se había esfumado en 1876, dejando tras de sí a una esposa que denunció su desaparición a la policía. Es como si Rudolf Fentz saliera del siglo XIX y entrara en el XX, solo para encontrar su fin momentos después de su llegada. Otros creen que más que una persona real, Rudolf Fentz es una obra de ficción. Pero a día de hoy, su historia es una de las pruebas más aceptadas y comentadas de los viajes en el tiempo. Antes de que nos guste este vídeo, machaque el botón de suscripción y pulse la campana de notificación ahora mismo. Experimento de Filadelfia. En 1943, el experimento de Filadelfia comenzó en medio de las encarnizadas batallas provocadas por la Segunda Guerra Mundial. Era una época en la que todos buscaban el próximo gran avance que les diera ventaja. Este experimento se centró en el USS Eldridge, un destructor de escolta clase cañón de la Marina de los Estados Unidos.
Su misión consistía en hacer el barco invisible a los dispositivos enemigos. Supuestamente, esto era posible manipulando los campos electromagnéticos o, más concretamente, curvando la luz alrededor de la nave. Ahora bien, según el lore, algo salió espectacularmente mal, o bien, según se mire. El experimento no se limitó a camuflar el Eldridge, sino que supuestamente lo teletransportó de Filadelfia a Norfolk, Virginia, y viceversa, y algunos informes afirman incluso que la nave desapareció brevemente de la vista, desapareciendo de la existencia antes de regresar. Es más, al parecer la tripulación también sufrió fuertes náuseas. Y lo que es aún más extraño, se dijo incluso que algunos se habían fusionado a las estructuras metálicas de la nave al reaparecer. También se afirmó que en lugar de volverse invisible, la nave viajó en el tiempo, experimentando lo que muchos conocen como un deslizamiento temporal. Sin embargo, también hubo quien dudó de que el experimento de Filadelfia tuviera realmente lugar, sin pruebas concretas. Eso no es sorprendente. Aún así, también hubo quien creyó que realmente tuvo lugar. Después de todo, un experimento tan ambicioso se mantendría en secreto y lo más probable es que su resultado se limitara a las altas esferas y a la gente con poder. Máquina para viajar en el tiempo en Irán. Hace unos años, los titulares de todo el mundo bullían con la afirmación de que un científico iraní había inventado un dispositivo capaz de predecir el futuro. No se trata exactamente de una máquina del tiempo, pero sí de algo que permite manipular, o mejor dicho, atisbar el futuro. Uno de los científicos implicados en el proyecto, Ali Rezeki, describió el dispositivo como algo que podría caber en la caja de un ordenador, lo que lo hace notablemente portátil para una máquina con una capacidad tan innovadora. Según él, no le llevaría al futuro ni al pasado en un sentido físico, pero podría predecir los detalles de los próximos 5 u 8 años de su vida con una precisión asombrosa. Pero, ¿cómo funciona esto? Por desgracia para nosotros, Ruseki mantuvo en secreto los detalles sobre esta máquina, de la que solo tenían conocimiento unas pocas personas en todo el mundo. Esto es por miedo a que, y cito, la gente robe la idea y la produzca en masa de la noche a la mañana. Aún no se ha confirmado si esta máquina existe realmente o no. Pero si este invento se hace público, ¿cree que le interesaría conocer su futuro a través de esta máquina? A mí personalmente no me gustaría saberlo, pero ¿y a ustedes? Háganme saber su opinión en los comentarios de abajo. Billy Meier. Edward Albert Billy Meier es un hombre de Suiza famoso no solo por haber tenido contacto con seres extraterrestres, sino también por haber saltado en el tiempo con él. Sus historias comenzaron en la década de 1940, pero fue en la década de 1970 cuando las cosas realmente despegaron, cuando Meier comenzó a compartir fotografías de lo que él afirmaba que eran platillos volantes de los Plejaren, una raza de más allá de las estrellas. La narración de Meier incluye conversaciones detalladas con estos seres extraterrestres y viajes en el tiempo. Según Meier, los extraterrestres le llevaron en un viaje relámpago a través del tiempo, mostrándole acontecimientos pasados y futuros, desde presenciar la vida de Jesucristo hasta explorar otros planetas. Incluso le dieron la oportunidad de vislumbrar cómo será nuestro planeta en el futuro. Sin embargo, muchos se muestran bastante escépticos ante sus afirmaciones. Por un lado, las fotografías que mostró como prueba han sido diseccionadas y debatidas con afirmaciones de modelos y cuerdas. Mientras tanto, las predicciones que alegó también han sido supuestamente dispares, con algunos señalando vaguedades o inexactitudes. Sin embargo, en medio del escepticismo, hay seguidores entregados que apoyan las experiencias de Meier, argumentando que sus percepciones sobre cuestiones medioambientales, la conciencia humana y el potencial de catástrofes globales hacen sonar alarmas que no deberían ignorarse. El cronovisor. Por mucho que suene a tecnología moderna, el cronovisor es supuestamente un antiguo artilugio para viajar en el tiempo que inventó el sacerdote italiano Padre Pellegrino Ernetti en la década de 1960. Ernetti, que era físico y musicólogo, tenía fama de ser alguien bastante entendido. Aún así, muchos dudaron de él cuando afirmó haber ayudado a construir una máquina
que podía ver acontecimientos del pasado. Según él, la tecnología utiliza mecanismos complejos para descodificar la energía dejada por acontecimientos pasados. El cronovisor no era algo que pudiera ayudarle a viajar al futuro. Sin embargo, podía ayudarle a ver acontecimientos históricos pasados como si realmente estuviera allí. Ernetti llegó a observar una representación en Roma en el año 169 a.C., de la tragedia perdida Tiestes, del poeta romano Quinto Eneas. Describió detalles de la obra y de la escenografía que nadie podría haber conocido, lo que llevó a muchos a creer que el cronovisor era realmente real. Pero, ¿cómo funcionaba? Se decía que el cronovisor era un gran armario equipado con palancas, antenas y una pantalla de visualización. Según Ernetti, cada visión y cada sonido del pasado dejaban una huella en el tiempo, y este aparato podía descodificar estas huellas, transformándolas en imágenes y sonidos. Aún así, la comunidad científica cuestionó la viabilidad de dicha tecnología, señalando la ausencia de pruebas sólidas o de investigaciones revisadas por expertos que respaldaran las afirmaciones de Ernetti. Los críticos argumentaron que el cronovisor era un engaño, una obra de ficción más que un trabajo científico. A pesar de que Ernetti mostró una fotografía de Cristo en la cruz que supuestamente fue captada con la ayuda del cronovisor, muchos siguen refutando la autenticidad de este supuesto dispositivo para viajar en el tiempo. Chase Bowman, el niño que dice haber sido soldado de la Guerra Civil en una vida pasada. Otro caso que se mostró por primera vez al mundo a través de Oprah Winfrey en 1994. Este tipo de cosas de vidas pasadas parecen haber estado de moda durante un tiempo en aquel entonces, ¿no? Este niño de 11 años llamado Chase Bowman fue a Oprah para charlar sobre su vida pasada como niño soldado durante la Guerra Civil. Bueno, eso suena a un montón de risas, ¿no? Para ser honesto, prefería que Oprah le regalara autos a la gente. De todos modos, este niño pelirrojo contó historias de su vida pasada, que incluían algunos relatos bastante detallados de cómo se escondió detrás de una roca, pero luego recibió un disparo en la muñeca en el campo de batalla y terminó en un hospital de campaña. También pasó a describir toda la escena y su propio uniforme armado, y lo más escalofriante, su propia muerte. Aparentemente, Chase ha estado hablando de sus días en el campo de batalla desde que tenía solo 8 años, cuando dibujaba todo lo que recordaba de su vida pasada. Ahora a los niños jóvenes no les gusta en absoluto la idea de jugar a los soldados o con militares. Literalmente, nunca han tenido ningún interés en algo así, ni ningún niño ha tenido ningún tipo de imaginación vívida. Entonces, toda esta tontería de vidas pasadas es absolutamente la única razón por la que Chase podría hablar de esa manera sobre estas cosas. Y de todos modos, ¿qué tiene esto que ver con los viajes en el tiempo? Alejandro Smith. Bien, aquí vamos de nuevo. Otro hombre dice ser un viajero en el tiempo, pero este no parece hacerlo para cometer ningún delito. Más bien, puede que sea simplemente un individuo bastante perturbado con una imaginación vívida. ¿Quién puede decir que Alexander Smith es una persona fuera de Internet que entró en Internet para mostrar a todos una fotografía que dice haber traído del año 2118? Porque supongo que, aunque ya casi nadie imprime fotografías, en el siglo XXI, la gente en el futuro es de la vieja escuela y va a la farmacia y recibe el servicio de 1 hora, ya sabes, como en los viejos tiempos. De todos modos, este Smith Joker afirma ser de una larga línea de viajeros en el tiempo y ha concedido una entrevista en la que analiza la idea, pero no proporciona ninguna información sobre cómo lo logra realmente. Mostró esta foto súper sombría del mundo futuro donde dice que está borroso porque los viajes en el tiempo pueden distorsionar las imágenes. Bueno, naturalmente, dice que en el futuro habrá muchas amenazas para los humanos, como si aún no lo supiéramos, y que debemos combatir el calentamiento global ahora. Bueno, sí, probablemente lo hagamos, pero este bicho raro de Internet que nos dice eso probablemente no será lo que de repente haga que esto suceda. Noah afirma que es un viajero profesional en el tiempo que está varado a varios años del año al que pertenece, 2030. Es una vida dura ser un viajero profesional en el tiempo. Ya sabes, la gente piensa que estás loco. Nunca tienes el cambio correcto.
Pero ¿qué pasa con el problema muy real y sin duda muy molesto de quedarse atascado en el año equivocado? Bueno, eso es exactamente lo que un hombre llamado Noah afirma que le pasó. Él dice que es un viajero en el tiempo del futuro, bueno, del futuro cercano de todos modos, y afirma que solo ha regresado del año 2030. Así que nada demasiado complicado de explicar. Pero hay muchas tonterías acerca de que pasó la prueba del detector de mentiras que en realidad no es tan difícil como la gente cree. De todos modos, afirma que la inteligencia artificial tomará el control y que Donald Trump será reelegido. Pero nada de esto es tremendamente revolucionario, ¿verdad? Sin embargo, tiene tanto miedo de lo que le sucederá que ha tenido que disfrazar su identidad y su voz. Al parecer, arriesgó su vida para viajar unos años atrás en el tiempo y advertirnos de ello. Bueno, está bien entonces. Sergei Ponomarenko. En un engaño elaborado y extremadamente complicado, una estación de televisión de Ucrania intentó engañar al mundo entero con los ratings. Ya sabes, es un extraño lío de cosas que parece girar en torno a una película de un tipo vestido con uniforme militar parado en una calle mostrando a la cámara su documento de identidad. Una tarjeta de identidad que parece decir que este tipo nació en 1932, lo que le habría dado unos 70 años cuando salió el programa, aunque evidentemente ahora solo tiene veintitantos. La confusión se intensifica cuando observamos que la estación de televisión no proporcionó una explicación clara del propósito detrás de este engaño. Los espectadores quedaron atónitos, tratando de entender la lógica detrás de la presentación de un hombre que, según su tarjeta de identidad, debería ser un anciano, pero que claramente parece mucho más joven. Para ser honesto, perdí la noción de lo que realmente estaban diciendo o incluso de lo que intentaban hacer. Si puedes descubrir qué diablos está pasando y realmente por qué, házmelo saber en los comentarios a continuación. A veces Internet resulta demasiado agotador y, francamente, ni siquiera me importa si este tipo viajó en el tiempo desde la Edad de Piedra hasta las pinturas rupestres del Kremlin. Es demasiado complicado y bastante aburrido. La trama se complica aún más con teorías que van desde la conspiración gubernamental hasta la posibilidad de una campaña de marketing fallida. Todo esto hace que los espectadores se sientan aún más desorientados y agotados, sin saber qué creer o cómo reaccionar ante tal maraña de información desconcertante. Vladimir Putin. Seré honesto, desde el principio con este. Vladimir Putin no es el hombre más popular del mundo, y por diversas razones ha hecho muchas cosas muy difíciles y cuestionables como líder de Rusia. Y mucha gente simplemente no está muy contenta con él ni confía mucho en él. Entonces, la idea de que él sea un viajero en el tiempo no es un pensamiento que a muchos de nosotros nos gustaría imaginar de ninguna manera o forma. Después de todo, eso también significaría que tiene más poder y que no se le puede confiar ningún poder de ningún tipo. Entonces, ¿qué inició este horrible rumor? Bueno, lo creas o no, todo se remonta a las imágenes. Una fotografía tomada en 1920 es la de un soldado ruso que se parece a Putin. Una instantánea histórica separada, que también se cree que es de un soldado ruso, se tomó en 1941. Y nuevamente parece Vladimir Putin. Hay que admitir que existen algunas similitudes sorprendentes entre los dos hombres de esas fotografías y Putin, y eso se aplica especialmente a cuyo rostro Putin tiene un aspecto bastante distintivo. Ahora bien, al igual que nuestra primera entrada, es muy poco probable que Putin sea un viajero en el tiempo o incluso que haya reencarnado. Por otra parte, para aquellos que sí creen en la reencarnación, sería interesante que el alma de Putin continúe encontrándose en Rusia, casi como si nunca quisiera salir de allí. Algo que estoy seguro que siente ahora mismo, pero por razones megalómanas. Ah, y la otra explicación de esta teoría es que Putin es inmortal. Y eso es aún más horrible. Hippie que viaja en el tiempo. Voy en esta dirección porque, ya sabes, ahí es donde vas. Mientras que a Vladimir Putin no se le puede confiar el viaje en el tiempo, un hippie podría ser una historia diferente. Después de todo, al menos en teoría, querrían utilizar los viajes en el tiempo para ver los lugares de interés y promover la paz y el amor, algo que definitivamente podríamos haber utilizado más en ciertas partes de la historia. Pero esta no es una pregunta hipotética.
hay quienes realmente se preguntan si cierto hipster tenía la capacidad de viajar en el tiempo. La fotografía que contiene esta prueba fue tomada en 1941, y si miras la imagen en su conjunto, es posible que no notes nada malo. Sin embargo, en medio de la gente reunida a la derecha, hay un hipster curiosamente vestido con lo que parece una camiseta estampada, gafas de sol modernas y, lo más interesante, sostiene lo que parecía ser una cámara compacta, que, por supuesto, casi no era, existente alrededor de esta fecha, y se puede decir que no pertenece allí debido a su apariencia, su postura y la ubicación general en la toma. Entonces, ¿es realmente un viajero en el tiempo? Bueno, eso es difícil de decir. Honestamente, se cree que debido a la antigüedad de la imagen, habría sido difícil editarla. Y además, la apariencia del chico se puede explicar a través de atuendos y piezas que existían en 1941, incluida esa cámara. Además, si piensas en la frase «siempre hay una persona que se destaca entre la multitud», es posible que obtengas otra explicación de lo que sucedió aquí. El celular. Es otra historia del celular, y esta no puede ser falsa, ¿verdad? Bueno, no te preocupes. No se trata de una película antigua protagonizada por Charlie Chaplin. Más bien, se trata de una pintura que aparentemente representa a una mujer sosteniendo un teléfono celular, lo cual sería muy extraño. El esperado, una pintura del artista austríaco del siglo XIX, Ferdinand Georg Waldmüller, fue pintado específicamente en 1860, apenas 11 años después de que Alexander Graham Bell fabricara el primer teléfono en funcionamiento y muchos años antes de que se considerara siquiera el teléfono móvil. Y, sin embargo, cuando ciertas personas han mirado esa pintura en los tiempos más modernos, no pueden evitar expresar que la pintura parece una mujer sosteniendo un teléfono celular, lo que significaría que el artista vio a una mujer con un teléfono celular en 1860 y decidió pintarla o sabía de teléfonos móviles y representó a una mujer de esa época con uno. Entonces, ¿cuál es? Bueno, no es ninguna de las dos cosas, ya que muchos han explicado que esta visualización del teléfono celular no es más que nuestros cerebros modernos trasplantando una imagen familiar a algo más antiguo. Puedes ver muy fácilmente que se trata de una mujer joven que tiene un libro de oraciones que mira fijamente en la toma. Pero como los libros de oraciones pequeños no son la norma, como lo eran en el siglo XVIII, todo el mundo ve inmediatamente un teléfono móvil. El portátil griego. Ahora, estoy seguro de que cierto meme de Grand Theft Auto sería apropiado aquí, pero tomaré el camino correcto y no lo diré en voz alta. Pero probablemente sepas de qué estoy hablando, porque hay una estatua griega que aparentemente representa a una mujer usando una computadora portátil. Y hay mucha gente que cree que esto es algo real. La ironía aquí es que los griegos inventaron una especie de computadora mucho antes de que se construyera algo parecido. Sin embargo, se trataba de una computadora analógica y los marineros la utilizaban para rastrear las estrellas de arriba. Pero una computadora portátil en la antigua Grecia es una historia difícil de aceptar por varias razones. Efectivamente, muchas personas se levantaron para desacreditar esta afirmación a través de diversos medios, lo que incluye decir que no era una computadora portátil, sino que en realidad era un cofre delgado que era típico de ciertos rituales dentro de Grecia. Además, ¿por qué la mujer necesitaría que alguien le sostuviera la computadora portátil? El objetivo de una computadora portátil es que puedes colocarla en cualquier lugar para poder escribir en ella. La posición en la que se encuentra realmente no funciona para la idea de la computadora portátil. Este es otro caso en el que nuestras mentes modernas ven algo antiguo y tratan de interpretar lo que estamos presenciando. Un teléfono en 1943. Ahora bien, si usted nació antes del año 2000, lo más probable es que recuerde lo grandes y primitivos que eran los antiguos diseños de teléfonos. Tome, por ejemplo, en 1943, la idea de un dispositivo móvil tal y como lo conocemos hoy, un artilugio elegante, del tamaño de un bolsillo, capaz de hacer llamadas, acceder a Internet, hacer fotos con el teléfono y mucho más, era pura ciencia ficción. Lo más parecido a los dispositivos móviles era voluminoso, rudimentario y diseñado para un único fin,
la comunicación en movimiento, especialmente para operaciones militares. En aquella época, los dispositivos móviles debían transportarse en una pesada mochila. Estas unidades de radio móviles eran los smartphones de los años 40 para los soldados, ya que les permitían comunicarse a distancia, coordinar movimientos y transmitir información crítica a los centros de mando. Dicho esto, no es de extrañar que esta foto llamara la atención de muchos. En esta foto se puede ver a un hombre apoyado contra la pared. Y como puede ver, parece que está mirando algo pequeño, algo parecido a un teléfono móvil. Muchos afirmaron que este hombre estaba agarrando realmente un teléfono móvil. Otros afirman que es un reloj o algo más pequeño. Tal vez solo esté sujetando un trozo de papel o un estuche de tabaco. Nunca se sabrá con certeza. ¿Es este hombre un viajero en el tiempo o llevaba un objeto mundano malinterpretado como un teléfono móvil moderno? Andrew Carlson. Ahora hablemos de acciones. Si usted ha estado involucrado en el comercio antes, hay una posibilidad de que haya oído el nombre de Andrew Carlson. ¿Le resulta familiar? Entonces es posible que ya conozca su increíble historia. Todo comenzó a principios de 2003. Por aquel entonces, Andrew Carlson aún era un operador prácticamente desconocido, y sin embargo, realizó un movimiento de inversión que desconcertó a los operadores de renombre de la época. Partiendo de una inversión inicial de tan solo $800, Carlson la convirtió rápidamente en la asombrosa cifra de $350 millones en tan solo 2 semanas. Es decir, de calderilla a cientos de millones en medio mes. Naturalmente, Wall Street se quedó atónita y no pasó mucho tiempo antes de que la SEC o Comisión del Mercado de Valores le detuviera por sospechas de uso de información privilegiada. Como si no podía alguien predecir el mercado de valores con una precisión tan asombrosa. Por suerte, Andrew Carlson estaba más que dispuesto a responder él mismo. Pero su respuesta no satisfizo a muchos. Al contrario, su respuesta le convirtió en el blanco de más escrutinios. Afirmó que era un viajero en el tiempo del año 2256. Sí, ha oído bien. Según Carlson, su conocimiento de los altibajos del mercado bursátil se remonta a más de 2 siglos en el futuro. Y ahora es el momento del tema de hoy. Un hombre con una máquina del tiempo desapareció de repente. Y ahora ha reaparecido con un mensaje aterrador. En 1905, Albert Einstein desarrolló su teoría de la relatividad especial y la amplió más tarde a la teoría de la relatividad general. Estas dos teorías se convirtieron pronto en los fundamentos de la física moderna y describían la relación entre el espacio y el tiempo para objetos que se mueven a velocidades constantes en línea recta. Pero, ¿qué significa esto? Significa que si usted viajara a una velocidad cercana a la de la luz, experimentaría el tiempo a un ritmo más lento. Técnicamente hablando, esto significa que usted viajaría al futuro. De hecho, lo está haciendo ahora mismo a la velocidad de 1 segundo. Ahora parece que un hombre parecido al gran científico Einstein vino a visitarnos para advertirnos. Afirmó que el fin de la Tierra es inminente y que la única forma de solucionarlo es viviendo en paz y dejando de lado nuestro deseo de avanzar más de lo que la humanidad está destinada a lograr. Afirmó que en un futuro próximo, la humanidad tendría un gran avance en la manipulación cronológica gracias a la teoría de Einstein, pero también marcaría la caída de la propia humanidad. Ahora bien, el mensaje es bastante inquietante, pero lo suficientemente vago como para no justificar una atención inmediata. Es más, si se trata de un auténtico viajero en el tiempo o no sigue siendo debatido por muchos hoy en día. En cualquier caso, muchos creen que, sea como sea, la humanidad debería prestar atención a su advertencia. iPhone en 1860. Si viera este cuadro en un museo, ¿qué pensaría que es? Este cuadro se conoce como El Esperado. A primera vista, este cuadro parece corriente hasta que centra su atención en el objeto que sostiene la mujer. Extrañamente, parece un teléfono móvil. Esto es bastante imposible teniendo en cuenta que esta obra fue creada por el artista austriaco Ferdinand Georg Waldmüller hace unos 162 años. ¿Cómo ha podido ocurrir? Si es así, ¿de dónde sacó la niña este teléfono y de dónde sacó Waldmüller la inspiración para pintarlo?
Algunos creen que la inspiración para este cuadro es un viajero en el tiempo. Sin embargo, también se afirma que el sujeto simplemente sostiene un libro de oraciones, un pequeño libro que la gente de la época solía llevar consigo. Aún así, la extraña apariencia y el tema de la pintura siguen haciendo que se encuentre entre las obras de arte más comentadas en las que está implicado el concepto de viaje en el tiempo. ¿Alguna de ellas le convenció de que viajar en el tiempo es realmente posible? ¿Cuál le convenció más? Hágamelo saber en los comentarios de abajo. Además, eche un vistazo a las otras cosas chulas que aparecen en pantalla ahora mismo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense todos. Andrew Basiago. En ese momento, aquí estamos con un tipo llamado Andrew Basiago, que afirma que los Estados Unidos de América desarrollaron los viajes en el tiempo durante la Guerra Fría, pero alega que era demasiado peligroso usarlos. Bueno, entonces, señor Vacillo, ¿qué tiene? Bueno, afirma que cuando era niño había sido parte de un programa gubernamental ultrasecreto para viajar en el tiempo y fue enviado al pasado hasta ver el discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg. Bueno, ¿por qué no? Al menos le habría dado al niño un poco de educación mientras iba y venía entre períodos de tiempo. De todos modos, Basiago tiene ahora la misión de exponer los esfuerzos ultrasecretos del gobierno para manipular el tiempo. El llamado Proyecto Pegasus aparentemente fue encargado por DARPA y era un proyecto respaldado por el Pentágono. Dice que utilizaron a los mejores científicos de todos los tiempos para gastar miles de millones de dólares de impuestos jugando con la teoría de la relatividad especial de Einstein. Ahí vas. Basiago dice que regresó a un acontecimiento histórico del que todo el mundo ha oído hablar y que, por tanto, es una prueba de su viaje en el tiempo. De Bella, la viajera del tiempo que se tomó esta selfie en el año 3800, ha desatado una serie de debates y controversias. Siempre hay alguien que tiene que llevar las cosas demasiado lejos y estropearlo para los demás, ¿no? Esta vez es una mujer llamada Bella, quien apareció en el canal paranormal de YouTube Apex TV, un canal que asegura ser totalmente legítimo y completamente verificado. Entonces, Bella tiene una foto que dice que es una selfie que se tomó en el año 3800 porque, por supuesto, eso es exactamente lo que quiere que creamos. La mujer dice que es de Albania, pero que había conocido a un físico bielorruso que, según ella, descubrió los secretos de los viajes en el tiempo y le permitió enviarla al año 3800. Todo esto, aparentemente, solo para poder tomar una fotografía. Probablemente logró traerla de regreso para que pudiera mostrarle la foto a todos en Internet y generar una gran expectación. Su historia del futuro no es muy bonita, afirmando que había edificios en ruinas, cadáveres esparcidos y robots y aparatos dañados por doquier. ¿Bien? Luego dice que su imagen ridículamente granulada y de mala calidad muestra robots voladores y destruidos disparando láseres. El futuro, según ella, es un futuro en el que los robots malvados se han hecho cargo del mundo, creando un escenario desolador y apocalíptico. Entonces eso es algo que esperamos con ansias, ¿no? La perspectiva de un futuro dominado por robots malvados que disparan láseres no es precisamente alentadora. Sin embargo, historias como la de Bella nos hacen reflexionar sobre las posibilidades y los peligros que podría traer el avance de la tecnología y los viajes en el tiempo. Viajero en el tiempo. Nuestro siguiente viajero en el tiempo fue aún más lejos. Esta vez aparentemente estaba con un hombre que mantiene su identidad en secreto, pero dice que pasó por el año 6000 para ver cómo se veían las cosas y, según él, todos estábamos en problemas. Este viajero afirmó que el futuro es bastante sombrío. Tenía una foto, porque todos la tienen, ya sabes, en la que dice que se puede ver una ciudad importante, pero no nos dice cuál es por razones de no querer influir en el cambio en el futuro mismo. La imagen, según él, mostraba una metrópolis futurista con rascacielos impresionantes y tecnología avanzada, pero no reveló más detalles. Veo que este tipo ha mirado hacia el futuro algunos buenos momentos como buen investigador antes de emprender su viaje. De todos modos, un hombre anónimo dice que, aunque no nos hayamos hecho estallar en el año 6000, lo que francamente parece un poco difícil de creer, en realidad vamos a ser gobernados por la inteligencia artificial, los robots Huskies otra vez. Esas cosas siempre nos están haciendo mal en el futuro, ¿no es así?
Este viajero enfatizó que la inteligencia artificial no solo controlará la tecnología, sino también nuestras vidas cotidianas, tomando decisiones importantes sin intervención humana. Según su relato, la humanidad se verá reducida a simples observadores en un mundo dominado por máquinas inteligentes. Charlie Chaplin. El viajero en el tiempo, un poco como todos los que miran esas viejas imágenes de la pelea de Mike Tyson. Algunos espectadores no tan con ojos de águila han estado dando a películas realmente antiguas el mismo escrutinio, pero quizás no especialmente preciso. No importa, supongo que todo es un poco divertido. Esta vez algunas personas han estado husmeando en el fondo de una película de Charlie Chaplin de 1927 llamada El Circo. Algunas personas afirman haber visto evidencia de un viajero en el tiempo entre la multitud. Se ve a una mujer caminando por una calle con un abrigo largo negro. Luego parece sostener algo junto a su oreja. Esto es lo que la gente ha decidido que es un teléfono móvil. Pero los teléfonos móviles no llegaron al mercado hasta principios de los años 1980. Entonces, ¿cómo pudo ser esto? Bueno, para algunos es un viaje en el tiempo. Pero luego algunas personas sensatas intervinieron y sugirieron que el delgado dispositivo negro con el que parece hablar probablemente sea un audífono. Se inventaron en la década de 1920 y cuando se estaba haciendo la película ya estaban disponibles para el público en general. Charlotte Moberly y Elinor Jourdain. En agosto de 1901, Charlotte Moberly y Elinor Jourdain experimentaron algo que cambió para siempre su visión sobre lo paranormal y los viajes en el tiempo. Eran educadoras, siendo Moberly la primera mujer directora del St. Hugh's College de Oxford y Jourdain una consumada académica por derecho propio. Un día, las dos mujeres visitaron el Palacio de Versalles en Francia. Sin embargo, tomaron un camino equivocado en algún lugar y tropezaron con... Bueno, ahí es donde las cosas se ponen raras. Afirman haber entrado de lleno en el siglo XVIII. Sí, lo ha oído bien. A medida que Moberly y Jourdain deambulaban, su entorno empezó a parecerles cada vez más extraño. Describieron haber visto a gente vestida de época, incluso a una mujer dibujando que más tarde creyeron que era la mismísima María Antonieta. Se encontraron con edificios y paisajes que parecían extrañamente fuera de tiempo y se sintieron increíblemente fuera de lugar mientras caminaban. Tras experimentar el incidente, intentaron estudiar y averiguar qué había ocurrido. Los dos académicos indagaron en la historia de Versalles y del pequeño Trianón, y cuanto más lo hacían, más convencidos estaban de que habían experimentado un desliz en el tiempo. Testigos de Versalles tal y como era a finales del siglo XVII. En 1911, publicaron su relato bajo los seudónimos de Elizabeth Morrison y Frances Lamont, en un libro titulado Una aventura, en el que detallaban sus experiencias y la investigación posterior que emprendieron para validar lo que habían visto. Hoy en día, esta es una de las pruebas más aceptadas y sólidas sobre los viajes en el tiempo. Ettore Majorana. Nacido en Italia en 1906, Majorana fue un prodigio desde el principio. Era tan brillante que realizó aportaciones revolucionarias a la mecánica cuántica. La desaparición de Ettore Majorana es uno de los grandes misterios del siglo XX. A pesar de las numerosas investigaciones realizadas, nunca han salido a la luz pruebas concluyentes sobre su destino. A lo largo de los años, se ha informado de avistamientos de Majorana en diversas partes del mundo, pero ninguno ha podido ser verificado. Y la física nuclear. Antes incluso de terminar sus estudios, Majorana formó parte de los legendarios Chicos de la Vía Punispirna, un grupo de jóvenes científicos liderados por Enrico Fermi, que más tarde sería conocido como el padre del reactor nuclear. Sin embargo, Majorana era un genio por derecho propio. Los hombres trabajaban en los neutrinos, que en términos sencillos son partículas que lo atraviesan todo. Parece sencillo, pero es complicado y difícil de estudiar, y aún no se habían hecho grandes progresos en su comprensión. Por esta razón, su trabajo sobre los neutrinos se consideró una investigación adelantada a su tiempo. Propuso la existencia de una partícula que era su propia antipartícula, ahora conocida como fermión de Majorana. Su investigación de hace un siglo sigue siendo relevante en nuestros días.
Por desgracia para nosotros, Majorana nunca llegó a publicar más trabajos y la razón es bastante misteriosa. En 1938, a los 31 años, tras enviar una críptica nota a su colega Antonio Corelli, insinuando un gran descubrimiento, Majorana se embarcó en un barco de Palermo a Nápoles y desapareció. Nadie sabe con exactitud qué fue de él. ¿Empezó una nueva vida en otro lugar? ¿Abrumado por las presiones de su genio? ¿Hubo juego sucio en su desaparición? Ahora algunos creen que Marana descubrió el secreto del viaje en el tiempo y, reconociendo los riesgos que supondría para la humanidad, decidió guardárselo para sí mismo y desapareció con su secreto. Año 5000 en 2023. Un hombre presentó una reclamación bastante interesante. Afirmó que es un viajero del tiempo que tiene pruebas fotográficas del año 5000. El viajero del tiempo, entre comillas, se presentó como Edward. Reveló una foto que mostraba la vida en una ciudad submarina que, según él, era Los Ángeles 3000 años en el futuro. Edward afirmó que en el año 5000 la gente se vería obligada a vivir bajo el agua. También afirmó que al revelar la foto estaba arriesgando su vida. A cambio del futuro de la humanidad, estaba dispuesto a revelar lo que podría ocurrir en el futuro para evitar una mayor destrucción. ¿Era una advertencia legítima o un alarmismo innecesario? Dejaré que sea usted quien lo juzgue. Greta Thunberg. Hay algunas personas que estarían absolutamente de acuerdo con que Greta Thunberg fuera una viajera en el tiempo o incluso inmortal, principalmente porque es alguien que dedica su vida a tratar de salvar el planeta. Y aún no tiene 21 años. Pero circulaba una imagen que mostraba a una joven de 1898 que parecía exactamente igual a Greta Thunberg. Ahora, una vez más, hay que admitir que hay un parecido allí, y sería una tontería decir que el parecido no es asombroso. Pero obviamente no se trata realmente de un viaje en el tiempo. Aunque no sea por otra razón, entonces no hay explicación lógica para que ella regrese a 1898 o que vaya desde 1898 hasta ahora y de alguna manera pueda hacer todo lo que ha hecho. Además, si Greta tuviera la capacidad de viajar en el tiempo, habría traído algo de ciencia a los primeros días de cosas como el motor de combustión y los habría ayudado a crear un producto que no tendría emisiones para que el mundo no sufriera. El problema del invernadero que poco a poco se está acumulando. Quiero señalar que cuando esta imagen circuló por primera vez, ella publicó una foto casi al mismo tiempo de ella, con una iluminación de color similar. Entonces, tal vez vio su otro yo y pensó que sería divertido pasar un momento juntos. Teléfonos celulares de Shirley Temple. Resulta aún más intrigante y absolutamente fascinante el hecho de que la película estaba ambientada en un periodo de tiempo muy específico, mucho antes de la invención de dispositivos tecnológicos modernos y altamente sofisticados como los teléfonos móviles. Este es un hecho que nos hace reflexionar y cuestiona nuestra percepción de la realidad. Por lo tanto, surge una pregunta, una interrogante que desafía no solo la lógica, sino también la coherencia temporal. ¿Por qué aparecería un objeto tan anacrónico y fuera de lugar como un teléfono móvil en una película que se desarrolla en una época en la que tal invento ni siquiera existía en el más remoto de los imaginarios? Este es un enigma que nos deja perplejos y cuestiona nuestra comprensión de la línea de tiempo histórica. ¿Y cómo es posible que este detalle tan descabellado y flagrante no fuera detectado, cuestionado y corregido por los actores, el equipo de filmación, el director y finalmente la audiencia? ¿Cómo pudo pasar desapercibido ante los ojos de tantos? Bueno, a veces, como se suele decir en la jerga popular, un cigarro es simplemente un cigarro y no un teléfono celular disfrazado de uno. Y a veces, las cosas no son más que lo que parecen a simple vista, sin importar cuánto nos cueste creerlo o cuán absurdo pueda parecer a primera vista. Este es un recordatorio de que debemos tener cuidado de no leer demasiado en las cosas y de que a veces las cosas son simplemente lo que son, por más increíble o improbable que pueda parecer. La historia del DAB. El mundo está lleno de curiosidades y peculiaridades, y cuando se trata del terreno de las artes de baile, la evolución ha sido realmente notable a lo largo de los años. Antiguamente,
los bailes eran interpretaciones elegantes y sofisticadas que se realizaban en eventos de gala, donde los participantes se vestían con trajes y vestidos lujosos para presentar sus habilidades. Con el tiempo, los bailes se volvieron más fluidos y libres, como el breakdance, que rompió con las normas de baile establecidas y permitió a los bailarines expresar su creatividad y talento de maneras nuevas y emocionantes. En medio de esta diversidad de estilos de baile, han surgido movimientos únicos que los individuos han adoptado para mostrar su estilo y sabor personal. Esto nos lleva al dub, un movimiento de baile que se ha convertido en un clásico de todos los tiempos en los últimos años y que ha permeado en toda la cultura pop, desde la música hasta los deportes. Pero surge una pregunta intrigante. ¿El dub apareció por primera vez en 1932? Una fotografía de esa época muestra a un hombre que parece estar haciendo el dub. En teoría, sí es posible que las personas hayan estado haciendo un movimiento similar al dub antes de que se volviera extremadamente popular. ¿Pero es ese el caso con esta fotografía? Bueno, la respuesta es no. En realidad, esta fotografía fue tomada en el verano de 2016 y muestra a un grupo de actores extras en el set de la película Dunkerque. Por lo tanto, no es de 1932. John T. Thor. John T. Thor es el seudónimo utilizado por un hombre que afirma ser un viajero en el tiempo del año 2032. Este individuo comenzó a publicar sobre sus experiencias y conocimientos en torno a este tema tan fascinante allá por los años 2000 y 2001 en un foro de Internet. En dicho foro, afirmó haber sido un militar estadounidense que, debido a circunstancias extraordinarias, se convirtió en un viajero del tiempo. Hizo una serie de afirmaciones muy vagas sobre lo que le deparaba el futuro a la humanidad, y también algunas predicciones realmente específicas y terribles para el año 2004 y más allá. Estas predicciones incluían eventos catastróficos como una guerra nuclear. Sin embargo, ha sido extremadamente inconsistente en sus predicciones y básicamente ha sido totalmente inexacto en todos los sentidos. Por lo tanto, probablemente podamos suponer que este hombre no es realmente un viajero en el tiempo. O si lo es, entonces su regreso al pasado ha alterado el continuo espacio-tiempo, creando un agujero en la tela del mismo y provocando todo tipo de fenómenos extraños y sin sentido que han cambiado el futuro tal y como lo conocíamos. De cualquier manera, ¿es eso o simplemente es pura tontería y no hay nada de verdad en sus afirmaciones? William Taylor. ¿Viajaron al año 8973? Ahora tenemos un hombre que afirma que es parte de una operación secreta dirigida por el gobierno británico que lo transportó al año 8973. Pero dado que el gobierno británico no parece para poder notar la diferencia entre su culo y su codo, voy a decir que es un poco exagerado imaginar que haya algo de verdad en esto. Pero lo que sí sé... Bueno, William Taylor alega que hizo un viaje en el tiempo del gobierno hacia el futuro, muy específicamente al año 8973, que es un año extraño para elegir, pero tal vez todavía estén solucionando algunos problemas de programación. Luego afirma que pasó 6 horas allí, y durante ese tiempo fue testigo de cyborgs humanos inmortales que se apoderaron del planeta. Hay todo tipo de maravillas tecnológicas, especialmente estos robohumanos telepáticos que nunca mueren. Suena divertido. ¿Por qué no podemos hacer todos un viaje? Pagamos nuestros impuestos. De todos modos, este tipo aparentemente pasó una prueba de detector de mentiras, lo que significa que una sola cosa es que debe estar diciendo toda la verdad. De ninguna manera es una tontería o una tontería en absoluto. Greta Thunberg. Greta Thunberg, esa joven apasionada por el medio ambiente. En realidad, ella es una viajera en el tiempo, como si ya no tuviera suficiente entre manos. ¿Cómo lo logra siquiera? Aquí está ella en la actualidad, viajando por todas partes, escribiendo libros, dando discursos apasionados sobre el cambio climático y todavía yendo a la escuela y todas esas otras cosas que hacen los niños. Y también viajó en el tiempo desde 1898 y trabajó como niño trabajador en la región canadiense de Yukon en una mina de oro. No es de extrañar que parezca tan enfadada por las cosas todo el tiempo. Sí, no hay duda de que el niño de esta imagen tiene un parecido sorprendente con el joven activista.
Pero la gente siempre ha tenido dobles y nadie es lo suficientemente único como para no haber tenido a alguien que se le haya parecido en el pasado, incluso si no hay evidencia fotográfica que lo demuestre. Haakon Norman. Es ridículo tanto mi pronunciación de ese nombre como esta historia. Este es un vídeo de marketing de 2006 realizado por un fondo de pensiones sueco llamado AMF. Hicieron un falso documental en el que descubrieron que este tipo había viajado al futuro y se encontró con su yo de 70 años. Pero Internet, bueno, está lleno de idiotas. Y esto ha vuelto a circular en TikTok. ¡Qué sorpresa! Quiero decir, vamos todos, pueden hacerlo mejor que esto. Realmente puedes. Inténtalo solo un poquito. Lo primero, bueno, es dejar de reciclar basura de vídeos antiguos de hace 1 millón de años. Y lo segundo que hay que hacer es salir, estar vivo, interactuar con cosas reales. Internet está lleno de tonterías y, evidentemente, te está pudriendo el cerebro si estás tan dispuesto a creer en cualquier vieja campaña de marketing sueca. Número 8. Jon T. Thor. ¿Recuerdas cuando en una conversación anterior te mencioné cómo las personas a veces están más que dispuestas a aprovechar una situación o tema específico con el propósito de aparentar ser parte de un grupo o movimiento particular? Bueno, el caso de Jon T. Thor es otro claro ejemplo de este fenómeno y muestra cómo se puede manipular esta tendencia humana para cautivar a las personas que creen en la posibilidad de los viajes en el tiempo. En los albores de la era de Internet, cuando la información comenzaba a fluir libremente y las personas de todo el mundo empezaban a conectarse de maneras inimaginables, una persona que se hacía llamar Jon T. Thor comenzó a hacer presencia en varios sitios web y foros de mensajes muy populares. Con una convicción asombrosa, afirmaba vehementemente que había llegado a nuestro presente desde el futuro, específicamente desde el año 2036. Para intentar darle credibilidad a su extraordinaria afirmación, Jon T. Thor se dedicó a proporcionar lo que él consideraba pruebas irrefutables. Resaltó una serie de eventos que, según su relato, ocurrirían en el futuro y que eventualmente darían forma al mundo del que supuestamente él provenía. ¿El problema con su historia? Bueno, hasta la fecha, todas y cada una de sus supuestas predicciones han fracasado estrepitosamente. No se ha cumplido ninguna de las afirmaciones que hizo sobre lo que supuestamente sucedería en nuestro futuro. Número 7. El visitante de los islandeses. En Facebook me topé con la imagen en blanco y negro de un hombre de aspecto peculiar, tomada en los años 1940. En la foto, el hombre parece estar utilizando un dispositivo que, por su avanzada tecnología, parece anacrónico en relación con la época en que fue tomada la fotografía. El enigma se origina en un punto preciso de la historia, en 1943, en la lejana Islandia. En la imagen se puede apreciar claramente al hombre sosteniendo un objeto junto a su oreja, algo que se ha convertido en una frase muy repetida en el video donde se muestra la imagen. En el preciso instante en que las personas echaban un vistazo a la fotografía, sus pensamientos se desbordaban, dirigiéndose inmediatamente hacia la intrigante posibilidad de los viajes en el tiempo. Algunos, incluso, llegaban a reforzar esta hipótesis con fervor, señalando con detalle que el atuendo del hombre en cuestión se distinguía de manera notable del de las personas que lo rodeaban en la foto. Basándose únicamente en ese criterio, podría parecer un argumento bastante razonable y convincente para muchos. Sin embargo, no debemos olvidar que también existen otras posibles explicaciones, igualmente viables, para lo que el hombre podría haber estado sosteniendo en sus manos. También es importante considerar que el hombre pudiera ser un forastero, un extraño en la ciudad, y por lo tanto, su vestimenta no necesariamente coincidiría con la de los habitantes locales, sino que simplemente sería diferente, añadiendo un toque de peculiaridad a la escena capturada en la fotografía. Número 6. Jeroglíficos egipcios antiguos. Ahora aquí hay un asunto que, si se mira bajo la luz correcta, tiene un enorme potencial. Después de todo, muchas culturas antiguas albergan enigmas aún sin resolver, y los antiguos egipcios se sitúan sin lugar a dudas en los primeros puestos de esa lista.
Han logrado un sinfín de cosas a lo largo de su existencia. Entonces, ¿por qué no añadir a su lista de logros los viajes en el tiempo? Específicamente, algunas personas han señalado que ciertos jeroglíficos parecen retratar elementos que podríamos asociar con un futuro lejano, como un helicóptero u otros vehículos aéreos. Considerando que los egipcios no tenían nada que se asemejara a lo que conocemos hoy en día, ¿por qué se encontrarían estos símbolos en las paredes de sus pirámides? La respuesta a esta pregunta nos llega a través de la historia y de otros jeroglíficos. Cuando los egipcios plasmaban en sus paredes la historia de sus faraones, utilizaban símbolos especializados para representarlos. Y, al igual que ocurre con otras entradas en esta lista, algunas personas tienden a ver estos símbolos y proyectar nuestra tecnología moderna sobre ellos para intentar dar sentido a lo que están observando. Por lo tanto, lo que ves puede no ser siempre la realidad de lo que se pretendía representar. Número 5. El hombre surfista. Ahora bien, uno podría pensar que con el paso del tiempo, la gente ya habría aprendido a no dejarse llevar por las apariencias. Pero, ¿dónde estaría la diversión en eso, verdad? Existe una fotografía muy peculiar, tomada hace más de un siglo en el vasto territorio de Canadá. En esta imagen se puede observar a un variado grupo de personas, hombres, mujeres y niños por igual, descansando tranquilamente en la ladera de una colina. A simple vista, la fotografía parece ser completamente normal, no hay nada que llame particularmente la atención. Sin embargo, si uno se toma el tiempo de analizarla con más detenimiento, se puede notar una figura que desentona con el resto. Se trata de un hombre que, vistiendo una camiseta bastante holgada y unos pantalones cortos, luce un corte de pelo moderno y desenfadado que ondea al viento. Su apariencia, en general, destaca en contraste con las vestimentas y peinados del resto de las personas que lo rodean. El contraste es tan notable que incluso podría parecer, a primera instancia, que este hombre es un viajero en el tiempo. Pero, por supuesto, no lo es. Después de algunas investigaciones, se descubrió que la ropa que el hombre llevaba era común en la época entre ciertos grupos de personas, entre los que se incluyen los marineros. Por razones que desconocemos, este hombre decidió vestirse de esa manera para el día en que se tomó la fotografía, resultando en una imagen que lo destaca de manera prominente: John T. Thor. ¿Recuerdas cuando en una conversación anterior te mencioné cómo las personas a veces están más que dispuestas a aprovechar una situación o tema específico con el propósito de aparentar ser parte de un grupo o movimiento particular? Bueno, el caso de John T. Thor es otro claro ejemplo de este fenómeno y muestra cómo se puede manipular esta tendencia humana para cautivar a las personas que creen en la posibilidad de los viajes en el tiempo. En los albores de la era de Internet, cuando la información comenzaba a fluir libremente y las personas de todo el mundo empezaban a conectarse de maneras inimaginables, una persona que se hacía llamar John T. Thor comenzó a hacer presencia en varios sitios web y foros de mensajes muy populares. Con una convicción asombrosa, afirmaba vehementemente que había llegado a nuestro presente desde el futuro, específicamente desde el año 2036. Para intentar darle credibilidad a su extraordinaria afirmación, John T. Thor se dedicó a proporcionar lo que él consideraba pruebas irrefutables. Resaltó una serie de eventos que, según su relato, ocurrirían en el futuro y que eventualmente darían forma al mundo del que supuestamente él provenía. ¿El problema con su historia? Bueno, hasta la fecha, todas y cada una de sus supuestas predicciones han fracasado estrepitosamente. No se ha cumplido ninguna de las afirmaciones que hizo sobre lo que supuestamente sucedería en nuestro futuro. El visitante de los islandeses. En Facebook me topé con la imagen en blanco y negro de un hombre de aspecto peculiar, tomada en los años 1940. En la foto, el hombre parece estar utilizando un dispositivo que, por su avanzada tecnología, parece anacrónico en relación con la época en que fue tomada la fotografía. El enigma se origina en un punto preciso de la historia, en 1943, en la lejana Islandia. En la imagen se puede apreciar claramente al hombre sosteniendo un objeto junto a su oreja, algo que se ha convertido en una frase muy repetida en el video donde se muestra la imagen. En el preciso instante en que las personas echaban un vistazo a la fotografía, sus pensamientos se desbordaban,
dirigiéndose inmediatamente hacia la intrigante posibilidad de los viajes en el tiempo. Algunos, incluso, llegaban a reforzar esta hipótesis con fervor, señalando con detalle que el atuendo del hombre en cuestión se distinguía de manera notable del de las personas que lo rodeaban en la foto. Basándose únicamente en ese criterio, podría parecer un argumento bastante razonable y convincente para muchos. Sin embargo, no debemos olvidar que también existen otras posibles explicaciones, igualmente viables, para lo que el hombre podría haber estado sosteniendo en sus manos. También es importante considerar que el hombre pudiera ser un forastero, un extraño en la ciudad, y por lo tanto, su vestimenta no necesariamente coincidiría con la de los habitantes locales, sino que simplemente sería diferente, añadiendo un toque de peculiaridad a la escena capturada en la fotografía. Jeroglíficos egipcios antiguos. Ahora aquí hay un asunto que, si se mira bajo la luz correcta, tiene un enorme potencial. Después de todo, muchas culturas antiguas albergan enigmas aún sin resolver, y los antiguos egipcios se sitúan sin lugar a dudas en los primeros puestos de esa lista. Han logrado un sinfín de cosas a lo largo de su existencia. Entonces, ¿por qué no añadir a su lista de logros los viajes en el tiempo? Específicamente, algunas personas han señalado que ciertos jeroglíficos parecen retratar elementos que podríamos asociar con un futuro lejano, como un helicóptero u otros vehículos aéreos. Considerando que los egipcios no tenían nada que se asemejara a lo que conocemos hoy en día, ¿por qué se encontrarían estos símbolos en las paredes de sus pirámides? La respuesta a esta pregunta nos llega a través de la historia y de otros jeroglíficos. Cuando los egipcios plasmaban en sus paredes la historia de sus faraones, utilizaban símbolos especializados para representarlos. Y, al igual que ocurre con otras entradas en esta lista, algunas personas tienden a ver estos símbolos y proyectar nuestra tecnología moderna sobre ellos para intentar dar sentido a lo que están observando. Por lo tanto, lo que ves puede no ser siempre la realidad de lo que se pretendía representar. El hombre surfista. Ahora bien, uno podría pensar que con el paso del tiempo, la gente ya habría aprendido a no dejarse llevar por las apariencias. Pero, ¿dónde estaría la diversión en eso, verdad? Existe una fotografía muy peculiar, tomada hace más de un siglo en el vasto territorio de Canadá. En esta imagen se puede observar a un variado grupo de personas, hombres, mujeres y niños por igual, descansando tranquilamente en la ladera de una colina. A simple vista, la fotografía parece ser completamente normal, no hay nada que llame particularmente la atención. Sin embargo, si uno se toma el tiempo de analizarla con más detenimiento, se puede notar una figura que desentona con el resto. Se trata de un hombre que, vistiendo una camiseta bastante holgada y unos pantalones cortos, luce un corte de pelo moderno y desenfadado que ondea al viento. Su apariencia, en general, destaca en contraste con las vestimentas y peinados del resto de las personas que lo rodean. El contraste es tan notable que incluso podría parecer, a primera instancia, que este hombre es un viajero en el tiempo. Pero, por supuesto, no lo es. Después de algunas investigaciones, se descubrió que la ropa que el hombre llevaba era común en la época entre ciertos grupos de personas, entre los que se incluyen los marineros. Por razones que desconocemos, este hombre decidió vestirse de esa manera para el día en que se tomó la fotografía, resultando en una imagen que lo destaca de manera prominente: el viajero del tiempo. Trajo esta tecnología desde 3780, además de un montón de viejas tonterías. También hay bastante gente perturbada en Internet y probablemente necesiten ayuda en lugar de mucha atención para hacer algo extraño. Probablemente esta sea una de esas cosas. Una mujer habla de forma divagante e inconexa sobre alguna tecnología que ha traído del futuro. Ella dice que viajó desde el año 3780 con un poco de tecnología que se parece mucho a un chip de computadora, pero ella lo llama piel. Desafortunadamente, ella tiene muy poco sentido, así que realmente no tengo idea de qué se supone que debe hacer. Más allá de eso, este es básicamente solo uno más entre un enorme y apestoso montón de videos de mierda que hay por todo Internet, donde la gente inventa teorías de conspiración, se sube al carro o simplemente tiene delirios completos frente a la cámara y luego los publica en un lugar, donde cualquiera pueda verlos. Mientras que en los días previos a Internet, la gente tenía menos lugares para hacer este tipo de tonterías,
No hay promesa de una enorme exposición para cualquier idea, teoría o tonterías inventadas. Y así es como es. Niña de 2 años. Recuerda morir nuevamente bajo el agua en una vida pasada, Oprah. Quiero decir, vamos ahora. Enviar a niños pequeños a través del proceso de terapia de regresión para implantar ideas sobre vidas pasadas en sus pequeños cerebros que seguramente no pueden ser realmente saludables. Pero aquí vamos de nuevo. Esta vez con una niña pequeña que dice recordar haber muerto bajo el agua en una vida pasada. La historia cuenta que este niño describió algo que sonaba como un recuerdo de una vida pasada. Un día, mientras conducían por un puente, la niña dijo que se parecía exactamente al lugar donde había muerto. Es aterrador, sin duda, pero no es prueba de una vida pasada, ¿verdad? Luego supuestamente dijo un montón de cosas, incluidos detalles de un relato de que había muerto, hasta la forma en que las burbujas habían flotado cuando se ahogó. Eso es todo un montón de risas. Realmente me alegro de haber compartido esto contigo, ¿no? Honestamente, sin embargo, la gente haría cualquier cosa para aparecer en Oprah. Hipster que viaja en el tiempo. Por fin tenemos la prueba definitiva del viaje en el tiempo, y llega bajo la inesperada apariencia de un hipster en la reapertura de un puente. Sí, esta fotografía, sobre la que se ha enfatizado con vehemencia, está completamente inalterada. Parece mostrar a un hipster que sobresale como un pulgar dolorido en esta escena de la reapertura del puente de South Bend aproximadamente en el año 1941. Quiero decir, en serio, si descubriera el secreto del viaje en el tiempo, aquí es exactamente donde querría ir. No hay duda de eso. Solo mira lo bien que lo están pasando todos. Mi única pregunta es si este tipo es tan inusual, ¿por qué nadie lo mira ni reacciona ante él? Pero, por supuesto, la imagen no ha sido manipulada en absoluto y no hay manera en la verde tierra de Dios de que un joven use gafas de sol, una chaqueta de punto y sin sombrero en un evento tan significativo. De ninguna manera jamás. Michael McIntosh. Para redondear las cosas, tenemos otro chiflado de Internet con afirmaciones sobre viajes en el tiempo y conspiraciones gubernamentales. Sabes que me encanta mimarte, ¿no? Esta vez tenemos a un hombre llamado Michael McIntosh que habló con, sorpresa, sorpresa, ese canal de conspiración de YouTube nuevamente. En esta entrevista, informó todo tipo de detalles impactantes sobre cómo había un montón de tecnología genial y que había estado con el presidente Obama para realizar el proyecto de viaje en el tiempo. Oh, el mejor detalle de todos es que él, Michael McIntosh, será presidente en el futuro. Bueno, allá vas. No se puede discutir ese tipo de hecho sólido. Viajar en el tiempo es absolutamente real y este tipo lo ha hecho. Sabía que había plátanos ahí fuera, pero ¿quién sabía qué niveles alcanzaría? ¿Crees en el viaje en el tiempo? Sosteniendo un teléfono en un cuadro de la década de 1670. He aquí otra curiosa obra de arte. En este cuadro verá a un niño pequeño, un perro, un cachorro, 2 transeúntes al otro lado de la calle, un hombre y una mujer sentados en una silla junto a la puerta. No hay nada increíblemente llamativo en esta obra de arte. Sin embargo, varias personas han mencionado que el hombre parece sostener un teléfono moderno. Para aclarar, este cuadro se titula Hombre, entregando una carta a una mujer en el vestíbulo de una casa y se sabe que es creación de Pieter de Hoog. Aún así, otros siguen creyendo que el hombre que se acerca a la mujer en esta foto no sostiene una carta en un sobre, sino un teléfono moderno. Proyecto Montauk. A principios de los años 80, un hombre llamado Preston Nichols reveló algo bastante sensacional que se extendió fácilmente como la pólvora. Un día, Nichols afirmó que había recuperado recuerdos reprimidos sobre un programa gubernamental conocido como Proyecto Montauk. Según Nichols y un número creciente de creyentes y supuestos participantes, el Proyecto Montauk era una extensión del experimento Filadelfia. Al parecer, el proyecto comenzó a finales de los 60 y continuó hasta principios de los 80, centrándose en una amplia gama de experimentos supuestamente respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Los experimentos que formaban parte de este proyecto pretendían descubrir cosas que no suelen interesar a los científicos. Los experimentos pretendían aprender más sobre técnicas de guerra psicológica, viajes en el tiempo, teletransporte,
e incluso intentos de crear una máquina lectora de mentes. Una de las afirmaciones más famosas sobre el proyecto Montauk se refiere a la creación de un túnel del tiempo que permitía a los investigadores viajar adelante y atrás en el tiempo. Imagine entrar en un laboratorio de Nueva York y salir a una era o dimensión diferente. Suena increíble, ¿verdad? Pero eso es solo la punta del iceberg. Hay historias de criaturas monstruosas invocadas, sesiones de entrenamiento psíquico y experimentos que salieron terriblemente mal, afectando a las mentes y las vidas de los implicados. Sin embargo, a día de hoy, algunos siguen mostrándose escépticos sobre la existencia de estos proyectos. Desplazamiento del tiempo en el pueblo de Kersey. En 1957, 3 soldados en prácticas caminaban por el sendero trillado de Kersey. Todo parecía normal hasta que se dieron cuenta de que el pueblo tenía un aspecto diferente, tanto que era casi como si de repente se hubieran transportado a la Inglaterra medieval. Afirmó que no se trataba solo de las estructuras que les rodeaban. Incluso los propios árboles cambiaban de color junto con la hierba de un paisaje otoñal. Todo se transformó como si fuera el primer día de primavera. Lo extraño, sin embargo, es que supuestamente no vieron a ninguna persona en las casas de los alrededores. Y sin embargo, tras unos 25 minutos envueltos en el silencio, el pueblo volvió a la vida. ¿Se trató de otro caso de lapsus temporal? ¿O fue simplemente el cansancio el que se metió en la cabeza de los soldados? ¿Qué opina usted? Hágamelo saber en los comentarios de abajo. John Titor. A principios de siglo, un nombre empezó a aparecer con frecuencia en los foros de Internet. John Titor. En el año 2000, Titor publicó en foros en línea detalles sobre su experiencia con los viajes en el tiempo. John Titor afirmaba ser un soldado de 2036, enviado a 1975 para recuperar un ordenador IBM 5100, una pieza de tecnología que se decía crucial para resolver un problema futuro. Pero Titor no saltó directamente a su propio tiempo. En lugar de eso, dio un rodeo hasta el año 2000 por motivos personales. Y mientras estaba aquí, decidió pasarse por algunos foros de Internet y charlar sobre el futuro. Ahora es cuando la cosa se pone realmente interesante. Titor hizo un montón de predicciones sobre el futuro, que iban desde una guerra civil en Estados Unidos que empezaría en 2004 hasta cuestiones del tipo y 2K, que supuestamente iban a provocar el caos. Habló de un futuro en el que la sociedad se había descompuesto en grupos más pequeños impulsados por la comunidad tras una guerra nuclear en 2015. ¿Y adivina qué? También compartió detalles técnicos sobre su máquina del tiempo, afirmando que se trataba de una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria alimentada por 2 microsingularidades, e incluso publicó diagramas y fotos del dispositivo en su momento. Muchos estaban convencidos de que todas las predicciones de John Titor, o más bien los recuerdos de lo que ocurrió en su línea temporal, lo que nos ocurrió a nosotros. Pero, por supuesto, la guerra civil no ocurrió, y 2015 llegó y se fue sin un conflicto nuclear. Muchas de las predicciones específicas de Tyler no se cumplieron, lo que llevó a los escépticos a calificar toda la saga de engaño o experimento social. Los críticos han señalado incoherencias en la historia de Titor y han cuestionado la viabilidad de su ciencia del viaje en el tiempo. Algunos incluso han intentado descubrir su verdadera identidad, proponiendo a varios individuos que podrían estar detrás de la leyenda. Pero a pesar de estos esfuerzos, John Titor sigue siendo un enigma, y muchos creen que es un verdadero viajero en el tiempo. Una extraña experiencia en Liverpool. El 7 de julio de 1996, un hombre y su esposa experimentaron algo de otro mundo en Liverpool. El policía fuera de servicio Frank y su esposa Carol visitaron Liverpool para hacer unas compras. La pareja decidió separarse en la estación central. Carol se dirigió a una librería llamada Dillons, en la calle Bold, para comprar un ejemplar del libro de Irvine Welsh, El avistamiento de trenes, y Frank se dirigió a una tienda de discos de la calle René Log para buscar un CD. Una media hora más tarde, Frank subió la cuesta cercana al liceo, que da a la calle Bold, para reunirse de nuevo con su mujer. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro extraño.
Mientras caminaba por la calle Bolt, con la que ya estaba familiarizado, el ambiente cambió inexplicablemente. El ajetreo y el bullicio de los años 90 empezaron a desvanecerse, sustituidos por las vistas y los sonidos de los años 60. Los coches, la moda e incluso el aire parecían sacados directamente de una cápsula del tiempo de 30 años antes. El policía, comprensiblemente desconcertado, siguió observando su entorno. La gente a su alrededor iba vestida con atuendos de los años 60, completamente ajena a la gente que caminaba a su lado. Era como si se hubiera tropezado con un hueco perfectamente conservado de los años 60, vivo y coleando en 1996. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Franks fue una furgoneta con el nombre Kaplan's. La reconoció como un negocio que había dejado de existir hacía décadas. Permaneció en ese hueco hasta que todo a su alrededor volvió a la normalidad. Se encontró de pie en la moderna calle Bolt, preguntándose si se había imaginado todo lo que acababa de ver. ¿Era un truco de la mente? ¿Un desliz a través de alguna grieta en el tejido del tiempo? ¿O quizás algo aún más inexplicable? La Segunda Guerra Mundial, la reencarnación. Ahora puede que les resulte sorprendente, pero en realidad existe una significativa cantidad de personas repartidas por todo el mundo que creen firmemente en la reencarnación. Esta creencia, basada en la idea de que el alma humana no muere, sino que después de la muerte pasa a un nuevo cuerpo, tiene seguidores en diversas culturas y religiones. De hecho, han surgido casos realmente sorprendentes que van más allá de la comprensión humana, han estimulado el interés y la fascinación de muchos. Un caso particularmente intrigante y digno de mención es el de un niño llamado James. Cuando James, un niño aparentemente normal, tenía apenas 2 años, comenzó a tener pesadillas aterradoras que no podía explicar ni comprender. Eran tan reales y tan vívidas que perturbaban su sueño y el de sus padres. En medio de sus sueños, James gritaba y simulaba jugar con fuego, mientras que repetía el nombre de James Larsen, entre otras cosas. El padre del niño, desconcertado y preocupado, decidió investigar a fondo. Tras una exhaustiva investigación, llegó a la conclusión de que su hijo era la reencarnación de un piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial que había intentado desesperadamente escapar de un avión en llamas en el que se encontraba. Este relato puede parecer asombroso e incluso inverosímil para muchos, y no voy a insistir en que deban creerlo. Por lo tanto, simplemente voy a dejar que ustedes, los lectores, saquen sus propias conclusiones y las compartan en los comentarios a continuación. Más celulares. Durante el tiempo en que Mike Tyson se encontraba en el apogeo de su carrera y era uno de los nombres más relevantes y reconocidos en el mundo del boxeo, surgió una curiosa instantánea que llevó a muchos a especular con la idea de que un viajero en el tiempo había decidido presenciar una de sus infames peleas. En la intrigante imagen se puede observar a un individuo situado detrás de la figura imponente de Iron Mike Tyson, el cual ostenta en sus manos un objeto que, a primera vista, aparenta ser un teléfono móvil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta foto fue tomada en una época en la que los dispositivos móviles que conocemos hoy en día, especialmente aquellos equipados con cámaras funcionales, eran prácticamente inexistentes. Existían algunas personas que comenzaron a teorizar que este individuo misterioso no era nada menos que un viajero en el tiempo. Sin embargo, este supuesto teléfono móvil del futuro resultó ser simplemente una videocámara delgada y compacta, un artículo muy común y popular para la época en la que se tomó la fotografía. Para disipar cualquier duda, se llegaron a mostrar imágenes de estos dispositivos, confirmando de esta manera que no se trataba de ningún artefacto futurista. Pintando un teléfono móvil creado por Peter. Estamos hablando de un pintor de origen holandés que vivió durante lo que se conoce como la Edad Dorada del Arte. Esta época es famosa por su florecimiento de talento artístico y creatividad, y nuestro pintor en cuestión es un claro ejemplo de la excelencia artística que se produjo durante este tiempo. La obra de arte que estamos analizando aquí presenta una escena intrigante y misteriosa en la que un hombre parece sostener lo que podría interpretarse como un dispositivo similar a un teléfono inteligente.
Lo notable de esta interpretación es que la pintura titulada Mujer joven con una carta y un mensajero fue creada en el año 1670. La anacronía aparente en la obra proporciona una fascinante ventana al pasado y nos invita a cuestionar nuestras suposiciones sobre la historia y la tecnología. Entonces, nos enfrentamos a la pregunta: ¿cómo explicamos la presencia de este objeto en la pintura? Hay una serie de posibles explicaciones. A pesar de lo que algunas personas puedan querer creer, hay muchos objetos que pueden tener una forma similar a la de un teléfono móvil. Algunos de estos podrían ser cuadernos o blocs de notas, o incluso libros normales, entre otras cosas. Además, la pintura nos proporciona la información de que el hombre es un mensajero. Con esto en mente, el objeto que sostiene bien podría ser algo relacionado con su oficio, tal vez un paquete de cartas o un libro de registros. En resumen, aunque la representación del objeto en la pintura puede llevar a algunos a especular sobre anacronismos o teorías de viajes en el tiempo, hay explicaciones bastante razonables y plausibles disponibles en el contexto de la época en que se creó la pintura. La experiencia de Andrew Basiago. En la década de 1980, Andrew Basilgo entró a formar parte de un programa secreto del gobierno de Estados Unidos llamado Proyecto Pegasus. Y aunque la mayoría de los proyectos secretos del gobierno parecen increíbles, las afirmaciones de Basiago sobre este proyecto son extremadamente difíciles de creer. Según Basiago, se dice que el proyecto Pegasus era un experimento de viaje en el tiempo y teletransporte, encabezado nada menos que por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, o la DARPA, conocida por ampliar los límites de la tecnología y la ciencia. Basiago afirma que a través de este proyecto viajó en el tiempo, concretamente al discurso de Gettysburg, y presenció cómo Abraham Lincoln pronunciaba uno de los discursos más famosos de la historia de Estados Unidos. Eso ya es increíble, pero no es su afirmación más extraña. También afirmó que viajó a Marte junto a un joven Barack Obama que formaba parte de un grupo de crononautas. Aunque estas dos afirmaciones hacen sin duda más increíble la historia de Bacos, él se mantiene bastante firme en que el proyecto Pegaso tuvo lugar realmente. El veredicto está echado, así que díganme lo que piensan en los comentarios de abajo. Hombres modernos en 1941. En 1941, el puente South Fork en Goldbridge, Columbia Británica, Canadá, fue reabierto. Esta foto es una de las pocas captadas ese día. A primera vista, parece una foto típica hasta que se ve al extraño. En medio de una multitud vestida a la moda de la época, aparece un hombre que parece haberse teletransportado desde el futuro directamente a 1941. A este hombre se le conoce ahora como el hipster que viaja en el tiempo. Este hombre lleva lo que parecen ser unas modernas gafas de sol y una camiseta estampada, luciendo un peinado que estaba más de moda en el siglo XXI que a principios de los años 40. El atuendo del hombre parece demasiado informal y moderno para la época. Sus gafas de sol en particular fueron citadas como prueba de viaje en el tiempo dado su aparente diseño contemporáneo. Luego está su cámara, que algunos afirman que parece demasiado avanzada para la época. Un viajero en el tiempo o simplemente un hombre con un gusto por la moda más desenfadado que el resto. En ese momento, solo podemos especular. El hombre de Tauret. En 1954, las autoridades y los trabajadores del aeropuerto Tokio Haneda se convirtieron en testigos de un caso increíble. Era un día normal hasta que un hombre se acercó al mostrador de aduanas con sus documentos en la mano. No había nada extraño en sus papeles excepto su supuesto país de origen. Su pasaporte indicaba que el hombre procedía de un país conocido como Tauret. Hoy en día, tal país no existe. Y esto también era cierto hace 7 décadas. Lo extraño es que el hombre hablaba con fluidez varios idiomas y además ya portaba divisas de varios países europeos. Cuando se le pidió que aclarara dónde estaba Tauret, explicó que estaba situado entre Francia y España. Sin embargo, en los mapas modernos no aparecía ese país. Cuando se le mostró un mapa, se mostró realmente sorprendido al no encontrar ni rastro de su tierra natal, señalando en su lugar Andorra y afirmando que allí es donde debería estar Tauret. Según él,
existe desde hace 1000 años. Esto dejó tanto al hombre como a los funcionarios desconcertados con la afirmación del otro para probar aún más que sus documentos no eran falsos y que su país realmente existía. El hombre de Taured también presentó su licencia de conducir, una chequera, un pasaporte, todos emitidos por el inexistente país de Taured inseguro sobre qué hacer. Los funcionarios lo colocaron en una habitación de hotel por la noche con 2 guardias fuera de su puerta. A la mañana siguiente, sin embargo, el hombre de Taured había desaparecido sin dejar rastro. Sus documentos personales, que estaban guardados en la oficina de seguridad del aeropuerto, también desaparecieron con él. Es como si él y el país de Taured nunca hubieran estado allí para empezar. Ahora bien, mucha gente parece creer que la historia del hombre de Taured es un caso de deslizamiento temporal, pero algunos parecen creer que es un engaño o un caso exagerado. Celebridades a través del tiempo. Voy a terminar con un tono más alegre que el que empleamos al inicio de este vídeo. Es fascinante notar que ciertas celebridades, que a veces parecen personajes de una época pasada, están de alguna manera vinculadas al intrigante y misterioso mundo de los viajes en el tiempo. Es sorprendente y a la vez intrigante observar la cantidad de estas celebridades que parecen tener alguna conexión con este enigmático concepto. Por ejemplo, existen numerosas fotografías que parecen sugerir que el famoso actor Nicolas Cage ha estado en este mundo durante mucho más tiempo del que nos gustaría creer. Ahora, no nos queda ninguna duda de que Cage posee una suerte de inmortalidad, pero no necesariamente por las razones que podrías estar imaginando. No es únicamente debido a su talento o su renombre, sino a estos extraños indicios que parecen señalar a una existencia mucho más prolongada. Y no es solo él. Otros actores como Matt Damon, Keanu Reeves y muchos más también han sido etiquetados en estas asombrosas fotografías. Así que, la verdadera pregunta aquí es, ¿quién en este mundo no ha viajado en el tiempo hasta ahora? ¿Es algo común entre las celebridades o simplemente una serie de coincidencias inexplicables? Todo esto proviene del intrigante universo de los viajes en el tiempo y de los extraños casos de personas y objetos que parecen proporcionar pruebas de que realmente es posible. ¿Piensas que alguno de estos intrigantes casos es una prueba irrefutable de la existencia de los viajes en el tiempo o simplemente son una serie de coincidencias inexplicables que no podemos entender completamente? Quizás, solo quizás, estamos rodeados de viajeros en el tiempo y simplemente no lo sabemos. Nos vemos en el próximo video.